Buenas tardes, amigos del Canal 45. De nuevo nos encontramos en Torre del Mar con el doctor García Caño, que hoy nos va a hablar de un tema interesantísimo. Se trata del cáncer. Entonces, como ustedes bien saben, el cáncer es un tema un poco complicado, pero él nos lo va a poner de una manera muy didáctica, muy claro, para que ustedes lo entiendan perfectamente. Miguel Ángel, bienvenido al Canal 45. ¿Qué tal? Pues muy bien, muchas gracias. Bien hallado contigo siempre. Gracias. ¿De qué hablamos hoy? Pues hoy me gustaría exponer una enfermedad, sobre todo un poco escabrosa, porque nada más oír la palabra ya como que nos asusta, que es el cáncer. Y lo que esta enfermedad significa para nosotros y la manera de reproducción de la misma. ¿Qué es el cáncer, Miguel Ángel? Bueno, el cáncer es un conjunto de enfermedades que lógicamente tienen un mismo origen, que es una malformación celular inicial de un gen llamado oncogen, mutante de lo que es el proto-oncogen. Para que realmente lo podamos entender, porque claro, todas estas palabras pues a veces nos pueden chocar un poco y no entender bien, ¿no? Quizás en esta imagen que tenemos aquí en pantalla Vamos a ver cómo se produce el cáncer, ¿no? Cómo se reproduce, ¿no? Exactamente, cómo se reproduce. Mira, en una división normal de una célula, es decir, en el crecimiento normal de una célula, pues lo vemos aquí muy facilito, que es una célula que se divide en dos, y la otra se divide en dos, la otra se divide en dos, y se va dividiendo así. Es una división regular. ¿Qué pasa si se presenta una apoptosis, que es, diríamos, una irregularidad en lo que es el crecimiento celular? Pues que entonces ya la división celular, o digamos en este caso la mutación, que por este dibujo podemos ver aquí un oncogen, ya sería de manera irregular, es decir, ya no hay un orden en lo que es el desarrollo celular, ¿no? Por lo tanto, acabaría en un desorden que en este caso sería de origen maligno, ¿no? Y eso es lo que llamamos cáncer, esta mutación celular desordenada. ¿Qué es la metástasis? Pues la metástasis sería lo que es la propagación de la enfermedad por diferentes órganos. Es decir, cuando hablamos de un cáncer de pulmón, hablamos de cáncer de pulmón, pero si ese cáncer de pulmón pasa a otros órganos, ya hablamos de metástasis. Es decir, cuando existe cáncer de pulmón, cáncer de estómago, ¿no? Cáncer de intestino, pues ya hablamos ahí de una metástasis, porque hay varios órganos infectados. ¿Cómo afecta todo esto a la persona? Bueno, el cáncer puede venir de varias maneras. Una puede ser, lógicamente, imprevista, es decir, de repente pues empiezas a sentir síntomas y mediante prueba diagnóstica vemos que tienes cáncer. O puede venir ya de lo que es una enfermedad anterior, por ejemplo. El primer caso podría ser de que tú empiezas a sentirte mal, empiezas a sentir molestias en el costado, empiezas a tener disnea, lo que es fatiga respiratoria, y acudes a un hospital y se ve pues que tienes líquido en el pulmón, se analiza, se hacen pruebas y vemos que es cáncer. Esa sería una, ¿no? Lo que es la aparición repentina. Y la otra sería mediante ya una enfermedad adquirida. Pues vamos a poner ejemplo de una úlcera. Una úlcera gástrica, pues que perdura en el tiempo y que no se cura debidamente, pues puede acabar en ser un cáncer de estómago. ¿Se puede superar esta enfermedad? Superarse, podemos hablar en términos estadísticos y generales, que es difícil de superar. Es decir, una cosa es que se pueda tolerar y otra cosa es que se pueda superar. A los médicos nos gustaría hablar de superación de la enfermedad, porque eso sería un éxito dentro del campo de la medicina. Pero, por desgracia, hay más índices de no superación que índices de superación. Lo que sí se podría es controlar más o menos, es decir, aquí forma parte importante lo que es nuestro estado anímico. Si una persona, cuando se le detecta el cáncer, pues su estado anímico es bueno,
¿eh? Intenta normalizar la situación, intenta hacer una vida más o menos normal, intenta disfrutar de lo que tiene en la vida. La evolución de esa enfermedad es mucho más lenta. Incluso tenemos casos que a lo mejor hasta se paraliza la evolución. Si esa persona empieza a ser más pesimista, más negativa, a deprimirse mucho más por todo, la enfermedad evoluciona de manera incluso más rápida. Eso tenemos pruebas de ello, de que cualquier enfermo con actitud positiva puede casi paralizar la enfermedad, ayudándose de lo que es las terapias oportunas que se utilizan para el cáncer. Pero, y en un enfermo que realmente sea muy negativo, muy depresivo, pues es un avance bastante rápido lo que tiene la enfermedad. Digámoslo así, que nuestra mente hace un papel muy importante, ¿no?, en este tipo de enfermedades. ¿Cómo se trata esta enfermedad desde el punto de vista homeopático? La homeopatía aquí hace de coadyuvante, es decir, se complementa a lo que es la medicina tradicional. Es decir, normalmente ante un cáncer, dependiendo del tipo de cáncer, pues se utiliza quimioterapia o radioterapia. Pues no olvidemos, porque eso es una manera de, por decirlo así, de parar el cáncer, intentar parar esa propagación que hablábamos aquí, es decir, esta propagación del cual hablamos de oncógenes. La manera de pararla, no destruirla, sino pararla sería mediante la quimioterapia o la radioterapia. ¿Qué papel hace la homeopatía? Pues la homeopatía hace dos papeles, es decir, no debemos de olvidar que nosotros tenemos un sistema inmunitario que es fundamental para cualquier tipo de enfermedad. La homeopatía utiliza ese sistema inmunitario para intentar parar esa evolución. Es decir, digamos como que las terapias tradicionales queman o intentan parar quemando células cancerosas, a veces también eso hace que quemen células normales. Por lo tanto, digamos que tiene muchos efectos secundarios una quimioterapia, ¿no?, porque la persona baja, a niveles inmunológicos baja muchísimo, ¿no?, es decir, su sistema inmunitario baja muchísimo, con lo cual a veces no podríamos hablar de que es contradictorio, pero a veces podríamos hablar de que es mayor el perjuicio que el beneficio, pero es una terapia que tenemos que utilizar porque es la única respuesta que hasta ahora tenemos, es decir, no se puede contemplar otra, no vas a dejar morir a la persona, ¿no? Tenemos que utilizar los medios que tengamos, y si ese medio es la quimioterapia, pues es la quimioterapia, y si ese medio es la radioterapia, Pero en conjunto es bueno utilizar la homeopatía u otras alternativas incluso, ¿no?, que en este caso utiliza nuestro sistema inmunitario para defenderse en contra de esos genes que se están mutando ahí y que están produciendo, en este caso, una enfermedad grave. Por otra parte, dentro de lo que es la homeopatía, dijéramos que se utilizan medicamentos para ayudar a ese sistema inmunitario a defenderse, medicamentos que hagan que ese sistema inmunitario rápidamente salte. Por ejemplo, uno de ellos es el carfinosinum. El carfinosinum está hecho pues de células de cáncer, es decir, es un medicamento que proviene de lo que es las células cancerosas. Si se lo metemos en pequeñas dosis al cuerpo, el sistema inmunitario que detecta este agente, digámoslo así, en pequeñas dosis, hace que reaccione más rápidamente y que todas las células o oncógenes que detecten el cuerpo intente luchar contra ellos. Es decir, que digamos como que mediante la homeopatía, desde nuestro interior, desde lo que nuestro cuerpo utiliza para luchar en contra de las enfermedades, lo que hace es acelerar esa lucha para que, en cierto modo, se pare la enfermedad. Porque no olvidemos que en el cáncer no podemos hablar de cura, podemos hablar de paralizar la enfermedad. El cáncer es una enfermedad necrótica, es decir, es una enfermedad que destruye células y esas células no se pueden ya recuperar. Esas células mueren, y es lo que tenemos, ¿no? Pero sí que se puede parar. Vemos muchos ejemplos en los cuales se dice,
Pues mira, a fulano se le ha parado el cáncer, tiene el tumor dormido, ¿no? Como a veces se escucha, ¿no? El tumor se le ha dormido, o el cáncer se le ha dormido. Es porque el tumor ese existe en el cuerpo, pero no sigue su desarrollo. Por lo tanto, no esperamos la mortalidad de más tejidos. Muy bien, vamos a ver. Vamos a ver una cosa. Perdón. Resulta que hay una persona que se está tratando un cáncer determinado con la medicina tradicional. ¿La homeopatía puede combinar al mismo tiempo la medicina tradicional en el caso del cáncer con la homeopática? Claro, por supuesto que sí. Estamos hablando de que ambas medicinas se pueden complementar porque actúan en distinto plano. Es decir, lo que no se puede es complementar una medicina con otra. Es decir, utilizar, por ejemplo, dos quimioterapias a la misma vez, ¿no? Porque eso efectuaría, pues a lo mejor, una reacción que fuera peor, ¿no? Pero dos medicinas que actúen en distinto plano, perfectamente. Es decir, la quimioterapia actúa en un plano, normalmente externo, y la homeopatía actúa en un plano interno. Por lo tanto, como hay dos intervenciones totalmente distintas, perfectamente se pueden utilizar. ¿Qué diferencia hay entre el cáncer benigno y el cáncer maligno? Bueno, aunque los dos son neoplasia, es decir, los dos son deformaciones a nivel tumoral, el benigno pues no tiene células cancerosas, por lo tanto se puede extirpar quirúrgicamente o se puede quemar y no hay ninguna consecuencias. El maligno, lógicamente, tiene consecuencias que, como antes te comentaba, produce destrucción celular, produce necrosis, por lo tanto empieza a producir la muerte de tejidos. Y eso a veces es imparable, eso conlleva lo que es la muerte del individuo. Por un tumor benigno pues no sucede absolutamente nada. Tenemos ahí, pues como por ejemplo una verruga es un tumor benigno y no pasa nada. Es decir, tú tienes una verruga, lo hago de toda tu vida y no pasa nada, no tienes ningún problema. Sin embargo, si esa verruga, fuera un tumor maligno, pues sí que hay que tomar las medidas porque puede ocasionar lo que es destrucción celular progresiva, incluso se puede pues irse a otras partes del cuerpo mediante utilizar lo que es el riego sanguíneo o mediante utilizar lo que es el sistema linfático y ocupar otros órganos u otros tejidos, el cáncer que a lo mejor empezó en un sitio muy localizado. Imaginemos que yo convivo con una persona que tiene cáncer. ¿Me lo puede pegar? ¿Me lo puede contagiar? No, en absoluto. Una persona es una enfermedad que no tiene contagio ninguno. Es decir, no tiene ningún problema. Tú puedes tener una relación normal con una persona con cáncer y no propagarse. Si mi abuelo o mis padres han muerto de cáncer, ¿yo también puedo morir de cáncer? ¿Hay alguna inclinación hacia eso? Eso sí, es decir, el cáncer, una de sus propagaciones en generaciones es mediante la herencia genética, ¿no? Es decir, como todo viene a nivel celular, pues recordemos que nosotros heredamos genéticamente de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de nuestros tatarabuelos. De hecho, pues igual que, por ejemplo, vemos a una persona que tiene los ojos azules y los padres no tienen los ojos azules, sino que a lo mejor es un bisabuelo el que tenía los ojos azules, pues igual que el bisabuelo tenía los ojos azules y ahora el bisnieto tiene los ojos azules, el bisabuelo podía tener cáncer y el bisnieto tener cáncer. Pues muy bien. Agentes cancerígenos, o sea, agentes exteriores, cosas exteriores que puedan de alguna manera influir en el cáncer, ¿hay mucho? Más de los que nosotros nos imaginamos. Lo que pasa que se trata quizás de no alertar a la población, ¿no? Porque sería una alarma innecesaria, ¿no? Pero sí que tenemos, pues mira, a nivel de contaminación, la contaminación es un agente bastante propenso a producir cáncer. ¿Te refieres a la contaminación de los coches, de la atmósfera y todo eso, no? Exactamente, la contaminación ambiente. La contaminación química, es decir, hablamos de químicos que la persona esté tomando o que se esté relacionando de alguna manera con ellos. Hablamos de la radiación, pues hablamos de antenas, de microondas, de otros tipos de ondas que existan en nuestro alrededor, en nuestro ambiente. Hablamos también de alimentación,
es decir, hay muchos alimentos que en un consumo excesivo pueden producir cáncer. Digamos que tampoco te vas ahora a encerrar en una burbuja, ¿no? Pero sí que el exceso de ciertos asuntos, digámoslo así, puede producir cáncer. ¿Nos podemos defender de todos los agentes exteriores o no? Bueno, puedes minimizar el efecto, o sea, el que puedas tener cáncer, minimizarlo, no evitarlo, porque tú no puedes evitar que en el lugar donde tú vives haya más contaminación o menos contaminación. Tampoco puedes evitar, si tú consumes un tipo de carne alterada genéticamente, pues tú no puedes evitar el comerla, ¿no? Pero sí que puedes evitar el comer en demasía, ¿no? Ese tipo de alimentos que pueden provocar cáncer. Por ejemplo, todos los que tienen omega 6, un omega 6 consumido en grandes cantidades, pues puede producir cáncer. Hay muchos alimentos que tienen omega 6. Escuché siempre que los omega era una cosa fantástica en contra del cáncer, el omega 3, por ejemplo, ¿no? El omega 9, no sé qué, yo escuché alguna vez. ¿Tengo yo algo de razón en eso o no? Sí, es que el omega 3 es como una especie de antiinflamatorio, es un proinflamatorio, es decir, exactamente, el omega 3 previene la inflamación y el omega 6 la provoca. Los transgénicos. Todo lo que se altera, todo lo anormal, por eso antes hablábamos de carne adulterada, de carne manipulada, todo lo que se manipula y es manipulado por el hombre puede producir cáncer. Por ejemplo, cosas que se manipulan. ¿Eso es un transgénico, una cosa, un producto un producto alimentario que se manipula? ¿Eso se llama transgénico? Exactamente, se está interfiriendo en lo que es su desarrollo normal. Por ejemplo, si tú quieres que una pera sepa a tomate, de manera natural tú no lo puedes conseguir. Hay que alterar, ¿no? Entonces... ¿Se alteran los genes o qué? Exactamente, se altera todo lo que es, pongámoslo así como ejemplo, lo que es el desarrollo de esa fruta. Es decir, para las células de esa fruta, las células vegetales en este caso, ¿no? Y entonces al alterarla, la célula vegetal, pues podemos obtener distintos sabores. Es decir, podemos obtener una pera con sabor a tomate. ¿Por qué? Porque estoy alterando lo que es el sistema celular de la célula. En este caso, por ejemplo, en el tema de la carne, si yo quiero que un pollo crezca en vez de en 3 meses, que crezca en 1, yo estoy alterando hormonalmente a ese pollo y estoy alterando lo que es su reproducción celular. Por lo tanto, esa alteración hace que un exceso de ese consumo pueda provocar cáncer. Por ejemplo, una persona expuesta durante mucho tiempo a ciertas ondas, también el caso es el mismo, ¿no? ¿Se puede evitar? Por supuesto que sí. Minimizar el riesgo, por supuesto que sí. Porque si tú consumes fruta, consumes verduras más que carne, pues lógicamente podemos hablar de que de esa manera puedes minimizar el riesgo de cáncer. Es decir, la carne sobre todo es el alimento preferido del cáncer. Es lo peor, ¿no? Es lo peor. La carne roja es lo peor. Entonces, sustituir la carne por pescado, ¿no? También, lo que pasa es que hoy el mar también está contaminado. Entonces, no digamos que el pescado sería lo ideal, ¿no? Pero vamos para minimizar, tener una dieta equilibrada. Porque la carne tiene muchas proteínas y también son necesarias, ¿no? Pero no vamos a comer en exceso. Una persona que come todos los días carne, pues es propensa a eso. Igual que pasa, por ejemplo, con los alimentos, cuando hablábamos antes de alteración, antiguamente usted se comía, ¿qué le digo yo? Pues ciertos alimentos que no necesitaban ciertos conservantes, porque eran de consumo diario, y pues había menos probabilidad de que la persona pudiera tener cáncer. Hoy día, como todos los alimentos tienen que tener conservantes, pues lógicamente hay ciertos conservantes, sobre todo de tipo E,
que pueden producir cáncer en un consumo excesivo. Con esto, ¿qué te quiero decir? Pues que imagínate, si la gente antigua que nosotros conocíamos, que consumía menos de estos alimentos, ya marca un índice alto de cáncer, imagínate la gente, las nuevas generaciones, que no consumen nada más que eso, es que no consumen otra cosa. Pues yo diría que en un futuro, si la ciencia no sigue avanzando en cuanto a terapias anticancerígenas, pues podemos decir que vamos a tener un alto índice de mortalidad por causa de cáncer. Háblanos un poquito de tu hermana, anda. Bueno, es que, a ver, el caso de mi hermana, ella fue diagnosticada de cáncer pleural y después en distintos diagnósticos más, pues vimos que tenía cáncer en varios órganos, por lo tanto hablamos de metástasis. Su propagación fue a través del sistema linfático, con lo cual ha sido una propagación rápida. Pues ella está bien. En este caso, pues mira, y siempre como personas normales que somos, si te enteras de que en el Hulululu hay un médico que cura cáncer, allá que vamos, ¿no? En mi caso yo recuerdo que en ese momento yo estaba recién terminado. No estaba recién terminado, estaba para terminar la carrera, todavía no la había terminado. Y yo acudí a la persona que yo más confianza tenía, que era uno de mis profesores de la universidad. Él es un perfecto homeópata, es decir, es un señor que tiene un conocimiento tremendo debido a los años que lleva y también a las generaciones pasadas de que su padre también era homeópata y bueno, pues él ha heredado ese conocimiento. A los médicos no nos gusta tratar a nuestros familiares por si nos equivocamos, entonces yo confié plenamente en él. Y los resultados fueron buenísimos, pero hablamos de lo mismo, hablamos de que la enfermedad se logró paralizar. ¿Pueden surgir brotes? Por supuesto que sí. Pero yo siempre me he preguntado, si no hubiera sido por el tratamiento homeopático combinado con el tratamiento de quimio, pues posiblemente mi hermana hoy estuviera muerta. Pues quizás si le podemos alargar la vida durante unos años más, o incluso que muera de otra cosa, pues bueno, pues mira, eso que llevamos, ¿no? No podemos hablar de que ella se haya curado del cáncer, porque el cáncer no se ha curado porque existe. Digamos que está paralizado. Pues mira, fenómeno, es decir, eso es un logro que ha logrado en este caso mi compañero y amigo, y que no quiero tampoco que sirva de precedente, porque no quiero dar tampoco ilusiones a la población. Puede ser que lo que a ti te surta efecto, a mí no. Pero yo siempre aconsejo que por probar no pasa nada y que todas las posibilidades que se puedan utilizar en contra de esta enfermedad mortal, pues que se puedan utilizar, que se utilicen. Porque no se sabe a veces cómo va a reaccionar el cuerpo humano ante cierta terapia. Y oye, si tienes buenos resultados, como dicen, de perdido al río, ¿no? ¿Lo tienes todo perdido? Pues si hay alguna posibilidad que puedas intentar, pues inténtalo. Muy bien, pues bueno, Miguel Ángel, para concluir, ¿qué le puedes decir al público en general? Pues que tenemos que cuidarnos más, que no tenemos que abusar, porque la vida es corta y si abusas, pues más corta todavía. Es decir, que tenemos que llevar una vida equilibrada. Que evitemos, pues, por ejemplo, el exceso de alcohol, el exceso de tabaco, que son dos agentes también bastante propensos para el cáncer. Que llevemos una dieta súper equilibrada, que no nos olvidemos de que nuestras futuras generaciones, nuestros hijos, lleven una dieta mala. Si no quieren comer verduras, físicamente, pues que se las metamos ahí, pues en puré, en tortilla, en lo que sea, pero que no sea a base de hamburguesas, a base de salchichas, a base de tanta comida que hoy día pues puede ser mala, ¿no? En su consumo excesivo, siempre hablamos de su consumo excesivo, es decir, yo como hamburguesa, yo como cualquier tipo de embutido, yo como cualquier tipo de carne, igual que cualquier ser humano. Pero tenemos que evitar los excesos. Siempre nos vamos a centrar en esa palabra, exceso.
un niño que come, por ejemplo, 4 veces hamburguesa a la semana, le estamos inyectando una gran probabilidad de cáncer. Un niño que está continuamente con un teléfono móvil o con un televisor enfrente, continuamente, digamos, pues 18 horas al día, le estamos inyectando una probabilidad altísima de cáncer. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, el exceso, siempre el exceso. No queremos alertar a la población de que comer hamburguesas es malo, de que llevar cierta alimentación es mala. No, el exceso de esa alimentación es lo que es malo y puede provocar cáncer. El exceso de exposición al sol es lo que provoca cáncer. El exceso de exposición a otro tipo de radiación es lo que puede producir cáncer. Eso es la conclusión, ¿no? Que tenemos que ser más equilibrados, mostrar más equilibrio y evitar todo aquello pues que puede arriesgar nuestra salud. Muy bien, Miguel Ángel, lo dejamos de momento, te damos las gracias como siempre, yo personalmente y el Canal 45 también, y hasta pronto, ¿no? Ya nos veremos en algún otro tema. ¿Cuál va a ser el siguiente? Pues a mí me ha gustado siempre dar información a las personas de enfermedades que a lo mejor se puedan evitar y que las tenemos muy enfrente, ¿no? Por ejemplo, pues, ¿qué se puede evitar en una primavera? Las alergias. ¿Qué se puede evitar en un invierno? Los catarros, las gripes, las infecciones virales en la esfera ORL. Pues podemos tocar quizás cómo podemos evitar, pues, en este caso, pues, las afecciones virales en toda la esfera ORL, tanto faringitis, como bronquios, como amígdalas, y quizás tocar también, recordar un poquito acerca de la gripe, ya que estamos en meses próximos que vamos a enfrentarnos a esos cambios climáticos, a esos cambios de calor-frío. Entro en casa, tengo mucho calor, salgo, voy a tener exposición al frío. Pues vamos a ver de qué manera la medicina, y en este caso la medicina homeopática, puede ayudarnos pues a reforzar el sistema inmunitario para que nuestro propio cuerpo luche en contra de todos esos factores. Ahí lo dejamos. De momento, Miguel Ángel, muchas gracias de nuevo. Y ya, señoras y señores, como ustedes bien saben, la información es prevención. Le agradecemos su atención y lo dejamos de momento hasta otra nueva intervención. Gracias.